Vicente Gil, periodista de OK Diario. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, ¿me Pues permites una cosa? sí, Antes que nada, es que estaba escuchando precisamente sí. a Susana Pérez Gisland, que es mi alcaldesa, porque yo vivo en Pozuelo de Alarcón. Y tengo que decir una cosa, efectivamente, es impactante. Simplemente en nuestro entorno diario, la cantidad de gente, la generosidad que todo el mundo se está viendo, toda España, toda Europa, pero aquí en pequeños pueblos o en ciudades como Pozuelo de Alarcón se están viviendo, ¿no? Ella hablaba de 200 familias, yo solo conozco gente que abre sus casas, y en Pozuelo de Alarcón hay casas de todo tipo, ¿eh? Están las de la finca, pero luego hay casas normalitas de todo tipo también, que están abriendo a familias ucranianas. Y tengo que decir una cosa sobre la Sí. escolarización. En el colegio de una de mis hijas, y hoy me lo contaba y me Ujú. impactaba, ¿eh? Yo que, es como tú sabes, he vivido varias guerras, algunas muy parecidas a estas y todavía, pues supongo que tienes muy vivos esos recuerdos, aunque han pasado los años, ¿no? Sí. Uno de ellos, por ejemplo, te cuento, el colegio Monte Tabor Ujú. de Pozuelo de Alarcón, que está justo enfrente de donde estuvo el presidente Sánchez, que es donde les Ujú. están acogiendo, el edificio que hay del Ministerio de Seguridad Social, donde le están acogiendo a Sí, las familias sí. ucranianas. Bueno, allí tienen en Monte Tabor ya, fíjate, un alumno de 2 años, 2 añitos, ucraniano, recién llegado de Ucrania, un alumno de primero de primaria, dos alumnos de segundo de primaria. Es la información además que nos mandaba hace un momento el director. Un alumno de tercero de primaria, uno de primero de la ESO, dos de segundo de la ESO, uno de tercero de la ESO y uno de cuarto de la ESO. La generosidad está siendo enorme y la disposición de los colegios también. Pero fíjate, me contaba mi hija hace un rato, ¿no? Me decía, fíjate papá, el chico mayor, el que está en cuarto de la ESO, acaba de cumplir, hace una semana estaba en su casa, en Ucrania, una casa como cualquiera de las que podemos tener nosotros, ¿no? Y ha cumplido 18 años ahora, justo aquí en Madrid. Si los hubiera cumplido una semana antes, se hubiera tenido que quedar allí, alistado al ejército y luchando, cogiendo un Kalashnikov. Como una cuestión de días, Qué al barbaridad. final, te marca enormemente el destino. Y me decía otra cosa, porque cuentan en el colegio, es que especialmente, tú sabes que ese colegio está situado frente a Radio Televisión Española, frente a Ujú. Prado del Rey, y al lado hay pues un acuartelamiento, un viejo acuartelamiento del Regimiento de Transmisiones del Ejército. De manera que el trasiego por ahí de vehículos militares de jeeps Ujú. militares es pues normal, absolutamente. Los pequeños, cuando ven a través de la ventana un vehículo militar, se meten debajo de la mesa. Qué barbaridad. Es alucinante, Vicente, lo que está sucediendo en pleno siglo XXI. De hecho, la actualidad que nos llega sobre la crisis, sobre la guerra de Rusia y Ucrania, derivada de la invasión de Rusia a Ucrania, porque a veces hablamos de esto, los periodistas, Vicente, y nos damos cuenta que aquí hay un invasor, que aquí hay, digamos, un malo que se llama Putin, y aquí hay una víctima que se llama Ucrania. Es decir, esto hay que tenerlo claro. Bueno, pues las noticias es que Biden avisa a Putin y dice que como hay algún uso de armas químicas, de armas biológicas, etcétera, que habrá una respuesta contundente por parte de la OTAN. Y entonces se le hará la mundial, nunca mejor dicho. Mira, yo creo que no estamos intentando evitar un conflicto con Rusia, que sería un conflicto probablemente tremendo y quizá de dimensiones nucleares, pero la historia demuestra que quizá tarde o temprano uno tiene que enfrentarse a la realidad. De manera que, bueno, se está intentando, pero ante un enemigo, y hay que hablar así, como Putin, Sí, absolutamente descerebrado y capaz total. de morir antes que cualquier otra cosa que rendirse, o la tradición de los ejércitos rojos, que yo también he conocido y he visto, que es la tierra quemada, que es lo que estamos viendo, lo que han hecho en Chechenia, en Georgia, lo que hicieron en los ejércitos, el ejército federal yugoslavo en Serbia, en Bosnia, que Alfonso lo conoce, Alfonso Sí. Rojo lo conoce perfectamente. Es tierra quemada, es dejarlo todo, de manera que arrasado, de manera que si Putin, en las guerras siempre dicen los militares que hay que darle cuando una salida al perdedor, ¿no? Y en este caso es complicado, porque la salida al perdedor es complicada. Al perdedor me refiero si fuera Putin, porque antes que perder, a ver este individuo qué hace, ¿no? Y nos vamos a terminar, yo creo, ojalá no sea así, teniendo que enfrentar a él. Es duro decirlo, pero por accidente o porque esto vaya más, ¿no? En ese punto de tensión, ¿no? Mientras tanto, es verdad que tú decías, claro, no a la guerra, ¿no? Qué bonito. Hablaba el otro día, entrevistaba en OK Diario a Jorge Descallar, que como tú sabes fue el director
del Centro Nacional de Inteligencia del Sí, CNI, claro. embajador, además en Marruecos, hablaba con experiencia y decía, vamos a ver, los ministros de Podemos, estos en Europa no entienden que tengamos ministros medio pensionistas, que cuando se anunció la cumbre de la OTAN, en Madrid protestaron contra la OTAN, los propios ministros del gobierno de España protestaron contra la OTAN y sacaron el viejo OTAN no bases fuera y pidieron el desmantelamiento de la OTAN. Y no Sí. entienden que ante una guerra como estamos, porque estamos en guerra, aunque no activamente, pero estamos en guerra, hay que asumirlo, contra un enemigo que está ahí al lado, pues los ministros del gobierno de España pues digan no a la guerra, no, decía Dezcayar, no a la guerra, no, eso queda muy bonito. Decía no a la invasión rusa, claramente no a Putin, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego una tercera consideración, muy rápida. Estamos financiando a Rusia. Nos hemos desnudado, lo hemos hablado en más de una ocasión aquí, en tu segunda dosis, ¿no? Y nos hemos desnudado, entre otras cosas, ante enemigos estratégicos energéticamente. Y ahora resulta claro que la media de dependencia del gas europeo es el 48% del gas ruso y el 60% de Alemania. Alemania dijo ayer que no puede dejar de comprar gas ruso. De manera que mientras efectivamente hemos tenido una respuesta, yo creo que a Putin le ha sorprendido enormemente unitaria y con sanciones como nunca se han visto, etcétera, etcétera, la realidad es que seguimos teniendo que funcionar y comprarle a este individuo que vemos en pantalla el gas y por tanto pagarle. Y hoy con la chulería, dice él, de que me paguéis en rublos encima. Vicente, es increíble, pero también hay muchos expertos en geopolítica que dicen que quizás la solución sea que alguien del propio régimen, de la propia dictadura de Putin, bueno, pues asesine a Putin. O sea, las cosas como son, o encarcelen a Putin, o intenten acabar con Putin. Pero desde luego hay que también poner de manifiesto dos cuestiones básicas. Uno, que estamos actuando ante un régimen que no es democrático, es decir, las sanciones, todo esto que estamos viendo por parte de Occidente, no sirve contra un régimen que no actúa bajo las mismas reglas del juego. Y dos, la falta de opinión pública que existe en Rusia, uno, por su cultura política y dos, por la represión tan brutal que está habiendo tanto medios de comunicación como la sociedad en general por parte de Putin, a la sociedad rusa. Es decir, aquí también están sufriendo muchos rusos esta represión tan brutal. Entonces, esto me lleva a pensar que va a ser muy difícil esa alternativa, esa solución que plantean, y es que acaben con Putin los de su propio régimen. Fíjate, hace un momentito escuchaba además una intervención de ayer o antes de ayer de Luis Hmm. Garicano, como sabes, economista y Sí. eurodiputado de Ciudadanos del Parlamento Europeo, y decía, oiga, advertía, las sanciones no sirven para nada, Hmm. lo advertía él. Evidentemente le está haciendo daño al régimen, está haciendo daño a los oligarcas. Los oligarcas no son más que los embajadores ricos de este individuo, son los mismos mafiosos que dirige este individuo desde el Kremlin. Por tanto, bueno, a lo mejor se quedan sin dinerito, a lo mejor una temporada, pero bueno, ya veremos. Pero decía Luis Garicano, oiga, estas sanciones son un creso de Gruyère. Es como, y les decía precisamente a los eurodiputados, hay un dicho holandés, decía, que es no se puede fregar y dejar el grifo abierto a la vez. Pues eso es lo que estamos haciendo, fregar, intentar fregar el suelo y dejar mientras tanto el grifo abierto a la vez. Posibilidades de que maten a Putin, asesinen a Putin o haya un golpe de Estado. Me decía precisamente, yo le preguntaba a Jorge Descayar, que cuestiones de inteligencia te puedes imaginar y de información pues sabe, ¿no? Y decía, hombre, es muy difícil, hay que pensar que Vladimir Putin es un tipo entrenado por el KGB, Hmm. entrenado absolutamente por el KGB. El FSB actual, pues son unos servicios de inteligencia rusos, bueno, pero el KGB era una máquina de matar, era una Gestapo, no eran Totalmente. unos servicios de inteligencia al uso. Y por tanto este individuo se habrá cuidado mucho y se estará cuidando mucho de saber evitar y procurar, generando el clima adecuado de protección a su alrededor para evitar que alguien un día le pegue un tiro, efectivamente, o den un golpe de Estado. Hay informes por ahí que circulan ya y que indican y cuentan que el propio Putin, en previsión de lo que venía en febrero, a finales de febrero, removió a más de 1.000 personas de su entorno personal Hmm. y administrativo para evitar que lo envenenen. Él sabe mucho de venenos, Sí, porque va sí. envenenando por ahí, por tierras europeas a todo el que se le pone por delante, ¿no? Y la posibilidad segunda, pues hombre, de una revuelta interna. Es difícil porque, como tú dices, la sociedad rusa vive absolutamente cegada por la propaganda de un régimen que es dictatorial y que, bien,
vamos a ver, efectivamente no es comunista, pero es comunista en lo político. Por más que la Desde izquierda luego. española diga, no, no, no es comunista, no, este señor no tiene nada que ver con el comunismo. ¿Cómo que no? Si es un criminal, asesino comunista entrenado en una máquina de matar como era el KGB. Totalmente. Entonces esa posibilidad es difícil, salvo, es una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que mientras tanto van a morir muchos ucranianos y van a arrasar muchas ciudades. La cuestión de tiempo, ¿cuál es? La cuestión de tiempo es que vaya haciendo mella efectivamente las sanciones, un país que ya está empobrecido y por tanto tiene que ser algo que acelere muchísimo más ese nivel de pobreza que ya tienen y que por tanto les llame la atención, no solo que no pueden ir al McDonald's o que la final de la Totalmente. Champions no sea en San Petersburgo o que se vayan de Eurovisión, cuando a lo mejor se empiece a abrir un pequeño clic en sus mentes y eso pueda llevar a algo, pero esa posibilidad en un país además tan extenso como Rusia, con una maquinaria política de represión comunista funcionando, es también realmente compleja. Y fíjate, me contaba una cosa para que tú la entiendas hasta qué punto llega la propaganda del régimen a cualquier rincón de Rusia, ¿no? Me contaba precisamente Dezcayar, ¿no? Me decía, tengo un amigo, y eso lo he vivido yo, por ejemplo, en sitios como Albania o Cuba, que dices, ¿es posible que tengan la cabeza tan cerrada? ¿Que estén tan comidos por la propaganda? Pues sí, es posible. Y me decía, tengo un amigo, me decía Dezcayar, tengo un amigo que tenía su niño, precisamente un amigo ruso, un amigo ucraniano que tenía un niño ruso en su casa, amigo de familias, etcétera. Y le pilla al niño ruso la invasión de Rusia en esta casa de estos amigos ucranianos. Y el niño ruso llamaba a sus padres a Moscú y les decía lo que estaba pasando y los padres le decían que no se lo querían, que lo que les contaba el niño era mentira. Y para continuar con esta conversación tan interesante, Vicente, también tenemos que destacar, tal y como ponía manifiesto, bueno, hay múltiples libros, ¿no? Pero el último que he leído sobre esto ha sido el de Ben McIntyre, de Espía o Traidor, no sé si lo has leído, Vicente, y precisamente, que está basada en hechos reales, habla que el KGB, es decir, no es que haya dejado de existir, es que simplemente es que ha cambiado de nombre, pero el modus operandi del actual servicio de inteligencia ruso, esa máquina de matar, como tú decías, esa Gestapo, sigue existiendo en Rusia. Es decir, lo único que ha cambiado es el nombre del servicio de inteligencia, pero todo lo que hay por debajo, la estructura, la forma de ser, la idiosincrasia, el modus operandi, es exactamente el mismo que el KGB. Y la finalidad, en Y la definitiva. finalidad. Y la finalidad, que efectivamente es una finalidad de información, de inteligencia, en términos internos y externos. En términos internos es una máquina de represión absoluta, de conocimiento para evitar cualquier tipo de oposición interna. El otro día veíamos las imágenes de ese señor que se paseaba con una hoja en blanco, las veríais y las daríais seguro en Periodista Digital, que se paseaba, creo que era por San Petersburgo, con una hoja en blanco, simplemente en blanco, ¿no? No tenía ningún mensaje, no decía nada y lo detuvieron. Lo detuvieron los policías simplemente por pasearse por la calle porque decían que eso era un acto de conspiración, ¿no? Bueno, pues eso es lo que funciona. Y además ha sido una máquina, lo fue en tiempos de la Unión Soviética y lo sigue siendo en tiempos de Putin, una máquina de represión exportable que ha funcionado, funciona y trabaja en el extranjero con total impunidad. Hemos visto los casos de envenenamiento que se han producido en el propio territorio europeo, que trabaja en países como Venezuela, como Cuba, como todo el arco ese bolivariano que tanto le gusta a los miembros de nuestro gobierno, de Podemos, ¿no? Y que funcionan además como avanzadilla en lugares donde a su vez el Kremlin manda eh, un ejército paralelo no oficial, pero que es un ejército ruso, que son los famosos mercenarios del grupo Wagner, que son los que protegen a Maduro en Caracas, que son los que están ocupando el Sahel y sustituyendo a las tropas francesas en el Sahel, fundamental, asuntos que quedan a lo mejor en un segundo término, pero que son importantísimos, tener a los mercenarios asesinos del grupo Wagner controlando Centroáfrica, mientras los chinos compran sus riquezas naturales, ¿no? De forma que hay toda una maquinaria de inteligencia, de información, en términos internos de represión y en términos externos de vuelta al escenario de la Unión Soviética que funciona con el Kremlin. Putin ya lo dijo, la mayor desgracia geopolítica del siglo XX había sido la desaparición de la Unión Soviética. Él fue entrenado por la Unión Soviética. Él trabajaba en la Alemania Oriental y por tanto es perfectamente normal que en su cabeza enfermiza, programada, de asesino, esté todo lo que está ocurriendo. Y cuidado,
porque la solución es muy difícil, porque si Europa y Occidente acepta, por ejemplo, una partición, no digamos una ocupación o un Estado fallido tipo el bielorruso, simplemente una ocupación, una partición de Ucrania, eh, pues siguiente paso para un psicópata como este, ¿qué será? Moldavia, toda la parte occidental, oriental de Moldavia, que también, pues como se habla ruso, pues oye, pues como en Cataluña, pues mira qué bien. O Serbia, que la están desestabilizando desde hace meses, y también pasa desapercibido, ¿eh? En Bosnia, la parte serbia de influencia rusa de Bosnia lleva enero, febrero desestabilizándose también. De manera que cuidado, porque como él sabe que no estamos dispuestos a hacer la guerra, este tipo de sátrapas no tienen límites si no se los pones tú. Vicente, vamos a cambiar radicalmente de tema porque es obligado que te pregunte por la primicia que hoy da el prestigioso periodista Manuel Cerdán, y es que la justicia inglesa retira la inmunidad a Juan Carlos I y abre la puerta, por tanto, a que sea juzgado por acoso, ni más ni menos, a Corina Larsen. Sí, bueno, este es bueno, pues la denuncia que ha presentado Corina en un juzgado del Reino Unido, que estaba pendiente. La verdad es que para el rey Juan Carlos es una de cal y una de arena. Se le ha quitado lo de la fiscalía de aquí. Habían planteado la posibilidad de que viniera. Es verdad que el Reino Unido, bueno, pues no está ahora mismo en la Unión Europea, pero bueno, realmente es una mala noticia para él, porque esto indica que la justicia británica de forma independiente considera que hay motivos para que el rey Juan Carlos sea lo que está haciendo, digamos, de alguna forma es admitir a trámite, ¿no? La, la, es una cuestión previa, ¿no? Admitir a trámite y que se pueda, en todo caso, investigar la denuncia por acoso que le presentó Corina en un juzgado del Reino Unido, de Londres, ¿no? Bueno, es un primer paso, que es una mala noticia para el rey Juan Carlos, evidentemente. Vicente Gil, un placer como siempre tenerte aquí en Periodista Digital. Estamos en contacto y un fuerte abrazo, ánimo. Que Un estamos a abrazo. tope los periodistas últimamente. Tenemos, vamos, es decir, yo hablo por mí ya también. Estamos a tope. Tanta actualidad, tantas manifestaciones, tanto Falta una descontento plaga de social langostas. que nos trae por cuerda, Vicente. Te digo que nos falta una plaga de langostas. Total, total. Hasta que no suban el IVA, los impuestos al marisco y a los puticlubs, veo difícil que los sindicatos se manifiesten, Vicente. Pero se manifiesten de verdad, Bueno, ya digo, viste no, ayer, no por la bajada de ya viste ayer la impuestos. gran capacidad de convocatoria, ¿no? Sí, Que sí. tuvieron. 500 personas, un récord, ¿eh? 800. Qué barbaridad. 800, en el mejor de los casos. Sí, Y sí. según la delegación del gobierno, que Qué tiraría para barbaridad. arriba. Vicente, un En fuerte fin, abrazo, muchas gracias. a ti un abrazo, Hugo.